La madrugada era densa, casi irrespirable, mientras en distintos cuarteles españoles algunos oficiales aguardaban una orden que aún no había llegado. Nadie imaginaba que detrás de aquel silencio calculado se escondía un hombre discreto, de voz pausada y mirada fría. No era el militar más famoso, ni el más carismático, ni siquiera el de mayor rango. Sin embargo, sería él quien acabaría coordinando una conspiración destinada a cambiar la historia de España para siempre. Ese hombre se llamaba Emilio Mola, y muy pocos conocían entonces el verdadero alcance de sus planes. Emilio Mola Vidal nació el 9 de junio de 1887 en Cuba, cuando la isla todavía formaba parte del Imperio Español. Su padre servía como oficial del ejército, por lo que la vida militar marcó su infancia desde el principio. Años después, la familia regresó a la península, donde el joven Emilio comenzó a forjar su futuro. Pronto quedó claro que seguiría los pasos de su padre con una disciplina poco común. Su destino parecía escrito mucho antes de vestir el uniforme. Ingresó muy joven en la Academia de Infantería, donde destacó por su capacidad de estudio y organización. No era el cadete más brillante físicamente, pero sí uno de los más metódicos y constantes. Sus superiores apreciaban especialmente su capacidad para analizar situaciones complejas con rapidez. Aquella forma de pensar acabaría convirtiéndose en una de sus mayores armas. Sin saberlo, estaba desarrollando las habilidades que años después cambiarían el rumbo del país. Como tantos oficiales de su generación, fue destinado al norte de África durante las campañas de Marruecos. Allí conoció la dureza del combate, la incertidumbre diaria y la violencia de una guerra colonial. Muchos jóvenes oficiales ganaron prestigio en aquellas montañas, donde cada decisión podía significar la vida o la muerte. Mola también fue ascendiendo gracias a su eficacia y a su sangre fría bajo presión. Aquella experiencia moldeó profundamente su visión del ejército y de España. Las campañas africanas no solo curtieron a los soldados, también crearon fuertes vínculos entre numerosos oficiales. Con el paso de los años, muchos de ellos ocuparían puestos clave dentro de las Fuerzas Armadas. Compartían sacrificios, derrotas y una determinada forma de entender la disciplina militar. Ese círculo acabaría teniendo un enorme peso en los acontecimientos de la década siguiente. Entre aquellos nombres comenzaban a aparecer figuras que más tarde serían protagonistas de la guerra civil. Durante los años 20, Mola continuó acumulando responsabilidades dentro del ejército y del Estado Mayor. Su reputación como organizador eficaz crecía lentamente entre sus compañeros y superiores. No buscaba grandes discursos ni protagonismo ante la prensa. Prefería trabajar entre documentos, informes y planes cuidadosamente elaborados. Era un hombre que confiaba mucho más en la preparación que en la improvisación. La proclamación de la Segunda República en 1931 transformó profundamente la situación política y militar española. Las reformas impulsadas por el nuevo régimen provocaron entusiasmo en unos sectores y profundo rechazo en otros. Muchos oficiales observaron aquellos cambios con creciente preocupación e incertidumbre. Mola intentó adaptarse inicialmente al nuevo escenario institucional, pero las tensiones políticas no tardarían en alterar también su propio destino. En 1932 fue nombrado director general de Seguridad, un cargo de enorme responsabilidad dentro del Estado. Desde esa posición tuvo acceso a abundante información sobre conflictos políticos, huelgas y conspiraciones. Conocía de primera mano el clima de creciente polarización que atravesaba España. Su experiencia administrativa amplió todavía más su capacidad para comprender el funcionamiento del poder. Aquellos conocimientos resultarían decisivos pocos años después. Los cambios políticos posteriores hicieron que Mola fuera apartado de algunos puestos de influencia. Finalmente recibió el mando militar en Pamplona, una ciudad aparentemente tranquila, pero estratégicamente muy importante. Allí comenzó a establecer discretos contactos con oficiales y dirigentes civiles descontentos con la República. Cada reunión parecía una conversación rutinaria, aunque escondía objetivos mucho más ambiciosos. Las piezas empezaban a colocarse lentamente sobre el tablero. Mientras el país se dividía entre posiciones cada vez más enfrentadas, Emilio Mola daba forma a un proyecto clandestino. No levantaba la voz ni aparecía constantemente en los periódicos. Su fuerza residía en coordinar voluntades, planificar movimientos y mantener el máximo secreto posible. Por esa capacidad organizativa recibiría un apodo que terminaría haciéndose famoso, el director. Pero todavía faltaba el paso más arriesgado de todos. Durante la primavera de 1936, las reuniones secretas se multiplicaron en diferentes puntos de España.
Mola redactó instrucciones reservadas destinadas a coordinar un levantamiento militar cuidadosamente preparado. Su objetivo era lograr una acción simultánea que impidiera una respuesta eficaz del gobierno. Cada detalle era revisado una y otra vez para minimizar cualquier posibilidad de fracaso. Sin embargo, la realidad terminaría siendo mucho más imprevisible de lo que cualquiera imaginaba. La primavera de 1936 avanzaba entre discursos encendidos, huelgas, enfrentamientos callejeros y una tensión que parecía crecer cada día. Mientras buena parte del país seguía pendiente de la política visible, otra realidad se desarrollaba en absoluto silencio. En despachos discretos, viviendas particulares y cuarteles alejados de los focos, comenzaban a cerrarse acuerdos decisivos. En el centro de aquella red de contactos aparecía siempre el mismo nombre, Emilio Mola. A partir de ese momento, su papel dejaría de ser secundario para convertirse en esencial. Desde Pamplona, Mola empezó a coordinar a militares destinados en diferentes regiones de España. Su objetivo era lograr que el levantamiento se produjera de forma simultánea para evitar una rápida reacción del gobierno. Sabía que una acción aislada estaba condenada al fracaso y pondría fin a cualquier intento de rebelión. Por ello, cada conversación y cada mensaje debían mantenerse bajo el máximo secreto. La conspiración dependía tanto del silencio como de la disciplina de sus participantes. Muy pronto comprendió que no bastaba con reunir a oficiales descontentos. También era necesario conseguir apoyos entre distintos sectores civiles que compartían su rechazo al gobierno republicano. Monárquicos, tradicionalistas y otros grupos conservadores comenzaron a participar en las conversaciones. No todos coincidían en el futuro que deseaban para España, pero sí en la necesidad de derribar el régimen existente. Mola debía mantener unidos intereses muy distintos bajo un mismo objetivo inmediato. Una de sus mayores preocupaciones era Navarra, territorio donde el tradicionalismo carlista tenía una enorme influencia. Los dirigentes carlistas disponían de miles de voluntarios conocidos como requetés, preparados para combatir. Sin embargo, exigían garantías sobre el futuro político del país antes de comprometerse plenamente. Las negociaciones fueron largas, complejas y llenas de desconfianza mutua. Convencerlos se convirtió en una de las tareas más delicadas de toda la conspiración. Mientras tanto, otros generales mantenían contactos paralelos en diferentes ciudades españolas. Entre ellos figuraban nombres que más tarde ocuparían un lugar central en la guerra civil. Aunque compartían el objetivo común, existían diferencias sobre el momento oportuno para actuar y sobre el liderazgo. Mola tuvo que ejercer como coordinador, mediador y estratega al mismo tiempo. Cada desacuerdo amenazaba con romper el frágil equilibrio alcanzado. Consciente del riesgo constante de ser descubierto, evitaba dejar documentos innecesarios y limitaba las comunicaciones. Aún así, redactó varias instrucciones reservadas destinadas a orientar a los mandos comprometidos con el plan. En ellas insistía la rapidez, la coordinación y el control inmediato de los principales centros de poder. Consideraba que cualquier vacilación podía transformar el éxito en un desastre irreversible. Aquellos textos serían conocidos después como algunas de las directrices fundamentales de la conspiración. El gobierno republicano sospechaba que existía un movimiento conspirativo dentro del ejército. Por ese motivo, varios generales fueron destinados lejos de los lugares donde contaban con mayor influencia. Paradójicamente, esas decisiones no lograron detener la organización del levantamiento. Las comunicaciones continuaron mediante intermediarios, viajes discretos y mensajes cuidadosamente protegidos. La red diseñada por Mola siguió creciendo a pesar de los obstáculos. Uno de los nombres que más atención despertaba era el de Francisco Franco. En aquellos meses mantenía una actitud prudente y evitaba comprometerse públicamente con rapidez. Mola sabía que su participación sería muy valiosa por el prestigio militar que había adquirido. Las conversaciones entre los distintos conspiradores continuaron hasta lograr un entendimiento suficiente. Cada adhesión aumentaba las posibilidades de éxito del futuro levantamiento. Durante el mes de julio, la tensión política alcanzó niveles nunca vistos desde la proclamación de la República. El asesinato del diputado José Calvo Sotelo conmocionó profundamente a numerosos sectores de la sociedad española. Para muchos conspiradores, aquel crimen confirmó que el momento de actuar había llegado. Las dudas comenzaron a desaparecer entre quienes todavía vacilaban. Mola aceleró los preparativos convencido de que ya no había marcha atrás. Finalmente se fijó la fecha para el inicio de la sublevación militar. Las órdenes fueron transmitidas a los distintos mandos comprometidos con el plan. Cada uno debía actuar en su territorio siguiendo las instrucciones previamente establecidas.
La coordinación era imprescindible para alcanzar el objetivo previsto. Sin embargo, nadie podía garantizar que todos reaccionaran exactamente como se esperaba. Cuando comenzó el levantamiento en julio de 1936, los acontecimientos escaparon rápidamente a cualquier planificación inicial. En algunas ciudades la sublevación triunfó con rapidez, mientras en otras encontró una fuerte resistencia. Lo que debía resolverse en pocos días terminó convirtiéndose en un conflicto mucho más largo y devastador. Mola comprendió casi desde el primer momento que España entraba en una etapa completamente nueva. La guerra ya había comenzado, pero el desenlace que Emilio Mola había imaginado estaba muy lejos de hacerse realidad. El golpe de Estado no había logrado imponerse en toda España y el país quedó dividido en dos zonas enfrentadas. Aquella operación concebida para resolverse en poco tiempo se transformó en una guerra de gran intensidad. A partir de ese instante, las decisiones militares tendrían un peso mucho mayor que las conspiraciones secretas. Y Mola debía demostrar que también podía dirigir una guerra abierta. Convertido en uno de los principales mandos del bando sublevado, asumió la responsabilidad sobre el Frente Norte. Su misión consistía en consolidar los territorios bajo control rebelde y ampliar progresivamente sus posiciones. No era una tarea sencilla, pues el terreno montañoso favorecía la defensa y complicaba las operaciones ofensivas. Además, las comunicaciones entre los distintos frentes resultaban lentas y difíciles de mantener. Cada avance exigía una cuidadosa planificación y un enorme esfuerzo logístico. Navarra se convirtió en uno de los pilares fundamentales de las fuerzas dirigidas por Mola. Miles de voluntarios requetés se incorporaron a las columnas que avanzaban hacia diferentes objetivos militares. Su disciplina y motivación llamaron la atención de numerosos observadores de la época. La colaboración entre militares profesionales y milicias voluntarias reforzó considerablemente la capacidad operativa del frente. Aún así, las bajas comenzaron a acumularse desde las primeras semanas. Uno de los principales objetivos era asegurar el control del norte peninsular y proteger las comunicaciones. Las operaciones se desarrollaban entre carreteras estrechas, montañas y poblaciones donde la resistencia podía aparecer inesperadamente. El conflicto adquiría un carácter especialmente duro por la cercanía entre combatientes y población civil. Cada localidad conquistada tenía un importante valor estratégico y también simbólico. La guerra empezaba a dejar profundas heridas en ambos bandos. Mola defendía la necesidad de actuar con rapidez para impedir que el adversario reorganizara sus fuerzas. En sus instrucciones insistía constantemente en la disciplina y en el cumplimiento estricto de las órdenes. Consideraba que cualquier vacilación podía comprometer campañas enteras. Su forma de mandar era metódica, exigente y poco dada a improvisaciones. Muchos subordinados admiraban su capacidad organizativa, aunque otros la consideraban excesivamente rígida. Mientras las operaciones militares continuaban, comenzaron a surgir diferencias dentro del propio bando sublevado. Diversos generales mantenían opiniones distintas sobre la estrategia y sobre el futuro político de España. No todos compartían las mismas prioridades ni la misma visión del poder. Aunque existía unidad frente al enemigo común, las tensiones internas nunca desaparecieron por completo. Mola debía convivir con ese complejo equilibrio entre cooperación y rivalidad. En aquellos meses, la figura de Francisco Franco fue adquiriendo una importancia cada vez mayor. Sus éxitos militares y su capacidad para reunir apoyos fortalecieron progresivamente su posición. Muchos comenzaron a verlo como el dirigente con mayores posibilidades de ejercer el mando supremo. Mola observaba aquella evolución con atención mientras seguía concentrado en sus campañas del norte. El liderazgo dentro del bando sublevado empezaba a redefinirse lentamente. A finales de septiembre de 1936, Franco fue nombrado generalísimo y jefe del Estado por los sublevados. Aquella decisión modificó el reparto de poder entre los principales mandos militares. Mola aceptó la nueva estructura y continuó desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de la guerra. Su influencia seguía siendo considerable, especialmente por su prestigio como organizador del levantamiento inicial. Sin embargo, el centro del poder político comenzaba a desplazarse hacia otra figura. Durante los primeros meses del conflicto, las operaciones en el norte resultaron especialmente complejas. Las condiciones meteorológicas, el relieve y la resistencia republicana ralentizaban numerosos avances. A pesar de ello, las fuerzas bajo el mando de Mola lograron consolidar posiciones importantes. Cada éxito suponía asegurar nuevas líneas de comunicación y abastecimiento. La guerra se convertía cada vez más en un conflicto de desgaste.
Con el paso de los meses, el desgaste físico y psicológico afectaba a todos los mandos militares. Las largas jornadas de trabajo, las constantes decisiones y la presión del conflicto dejaban poca tregua. Mola dedicaba muchas horas a revisar informes, coordinar movimientos y planificar nuevas ofensivas. Su fama como estratega seguía creciendo entre sus compañeros de armas. Pero nadie podía imaginar cuánto tiempo le quedaba al frente de aquellas responsabilidades. En la primavera de 1937, las operaciones militares continuaban mientras el conflicto entraba en una nueva fase. Los objetivos estratégicos apuntaban hacia el control definitivo del norte republicano. Mola preparaba nuevos movimientos convencido de que esa región sería decisiva para el desarrollo de la guerra. Sus colaboradores trabajaban intensamente para coordinar los siguientes pasos de la campaña. Todo parecía indicar que aún tendría un largo protagonismo en el conflicto. En la siguiente parte conoceremos el inesperado acontecimiento que cambió para siempre el destino de Emilio Mola y alteró el equilibrio del mando entre los sublevados. Veremos cómo un solo día transformó el curso de su vida y reforzó definitivamente el liderazgo de Franco. La desaparición del llamado director abrió un nuevo capítulo en la Guerra Civil Española. Nada volvió a ser igual después de aquel momento. El cielo amanecía cubierto por una espesa niebla cuando Emilio Mola se preparó para emprender un viaje que parecía rutinario. Había realizado desplazamientos similares en numerosas ocasiones desde el comienzo de la guerra. Nadie entre sus colaboradores imaginaba que aquella jornada terminaría convirtiéndose en una de las más recordadas del conflicto. Un simple vuelo cambiaría el destino de uno de los principales protagonistas de la sublevación. Y, con ello, también cambiaría el equilibrio del poder en el bando nacional. El 3 de junio de 1937, Mola subió a un avión ligero para desplazarse entre localidades del norte peninsular. Las condiciones meteorológicas eran complicadas, con nubes bajas y escasa visibilidad en gran parte del recorrido. A pesar de ello, el vuelo fue autorizado y despegó según lo previsto. Durante los primeros minutos, nada parecía indicar que existiera un peligro inmediato. Pero la montaña y la niebla escondían un desenlace inesperado. Poco después del despegue, la aeronave perdió contacto con el terreno visible. La combinación de malas condiciones atmosféricas y un relieve muy accidentado reducía enormemente el margen de maniobra. En cuestión de segundos, el avión impactó contra una ladera antes de que pudiera corregir su trayectoria. No hubo supervivientes entre quienes viajaban a bordo. La noticia comenzó a difundirse con enorme rapidez entre los mandos militares. La muerte de Emilio Mola provocó una profunda conmoción dentro del bando sublevado. Muchos oficiales no podían creer que el principal organizador del levantamiento hubiera desaparecido de forma tan repentina. Su experiencia y capacidad para coordinar operaciones eran consideradas difíciles de reemplazar. Durante las horas siguientes se sucedieron mensajes de condolencia y reuniones de urgencia. Todos comprendían que acababa de producirse un cambio de enorme trascendencia. Desde el inicio de la guerra, Mola había sido conocido como el director. Ese apodo resumía el papel que desempeñó al coordinar la conspiración militar de 1936. Aunque otros generales adquirieron mayor protagonismo durante la guerra, su labor organizativa había sido decisiva. Su desaparición dejaba un vacío importante dentro de la estructura de mando. El conflicto continuaría, pero ya sin uno de sus principales arquitectos. La muerte de Mola también tuvo importantes consecuencias políticas. Con uno de los grandes líderes militares fuera de escena, la posición de Francisco Franco quedó aún más reforzada. Las posibilidades de que surgiera un liderazgo alternativo disminuyeron considerablemente. El mando quedó cada vez más concentrado en una única figura. Aquel accidente modificó el equilibrio interno del poder de manera irreversible. Con el paso del tiempo surgieron numerosas especulaciones sobre las causas del siniestro. Algunas voces insinuaron la posibilidad de un sabotaje o de una conspiración oculta. Sin embargo, los estudios históricos disponibles no han aportado pruebas concluyentes que respalden esas hipótesis. La explicación más aceptada continúa siendo el accidente provocado por las difíciles condiciones meteorológicas y el terreno. Aún así, el misterio ha alimentado debates durante décadas. En las zonas controladas por los sublevados se organizaron homenajes y actos oficiales en su memoria. Fue presentado como uno de los principales impulsores de la causa que defendían. Su figura quedó incorporada al relato oficial construido durante el régimen franquista. Calles, monumentos y diversas distinciones llevaron durante años su nombre. Con el tiempo, muchas de esas referencias serían objeto de revisión histórica y legal. Tras la restauración de la democracia,
el estudio de Emilio Mola adquirió una perspectiva más amplia y crítica. Los historiadores comenzaron a analizar tanto su papel militar como sus responsabilidades políticas. También se investigaron las consecuencias humanas derivadas de las instrucciones impartidas durante la guerra. El debate histórico pasó a centrarse en documentos, testimonios y nuevas investigaciones. Su figura continúa siendo objeto de análisis y controversia. Hoy, Emilio Mola ocupa un lugar complejo dentro de la historia contemporánea de España. Para algunos representa al estratega que organizó la sublevación militar de 1936. Para otros simboliza una de las principales responsabilidades en el inicio de la guerra civil. Su legado sigue siendo motivo de intensos debates entre especialistas y ciudadanos. Comprender su trayectoria exige analizar el contexto y las consecuencias de sus decisiones. Aunque su vida terminó de forma inesperada, la guerra continuó durante casi 2 años más. Los acontecimientos siguieron evolucionando bajo un liderazgo muy diferente al que existía al comienzo del conflicto. Las campañas militares, las decisiones políticas y el futuro de España continuaron sin él. Sin embargo, la huella de su planificación inicial permaneció presente durante toda la contienda. Su influencia no desapareció con su muerte. Durante décadas, el nombre de Emilio Mola permaneció ligado a uno de los episodios más trascendentales y dolorosos de la historia de España. Su muerte en 1937 no puso fin al debate sobre su papel en los acontecimientos que habían cambiado el país. Al contrario, con el paso de los años su figura fue adquiriendo significados muy distintos según el contexto político. Cada generación volvió a preguntarse quién había sido realmente aquel hombre conocido como el director. Y las respuestas nunca fueron completamente coincidentes. Durante el régimen franquista, Mola fue presentado como uno de los principales artífices de la victoria del bando nacional. Los discursos oficiales destacaban su capacidad organizativa, su disciplina y su compromiso con la sublevación. Su nombre apareció en monumentos, calles, cuarteles y numerosos actos conmemorativos. La versión difundida entonces apenas dejaba espacio para interpretaciones diferentes. Su imagen quedó integrada en la narrativa oficial del régimen. Sin embargo, fuera de esa visión institucional comenzaron a desarrollarse otros análisis históricos. Diversos investigadores estudiaron con mayor detalle los documentos, las órdenes y la correspondencia de Mola. Especial atención recibieron sus instrucciones reservadas dirigidas a los mandos comprometidos con la sublevación. Esos textos permitieron comprender mejor la planificación del golpe de julio de 1936. También abrieron nuevos debates sobre las responsabilidades de sus protagonistas. Uno de los documentos más analizados es la llamada Instrucción Reservada número 1. En ella se establecían criterios para organizar el levantamiento militar y consolidar el control del territorio. Los historiadores han estudiado especialmente los pasajes relacionados con el uso de la fuerza durante la operación. Su contenido ha sido objeto de numerosas investigaciones académicas y publicaciones especializadas. Continúa siendo una fuente esencial para comprender aquellos acontecimientos. Con la llegada de la democracia, España inició un largo proceso de revisión de su pasado reciente. La guerra civil y la dictadura comenzaron a estudiarse desde perspectivas mucho más amplias y diversas. Ese nuevo contexto también afectó la memoria pública de Emilio Mola. Las interpretaciones dejaron de depender exclusivamente del relato construido durante el franquismo. El debate histórico adquirió mayor pluralidad y profundidad. En las últimas décadas, diversas administraciones revisaron la presencia de símbolos vinculados a la guerra civil y la dictadura. Como consecuencia, numerosas calles, monumentos y edificios dedicados a Mola cambiaron de denominación. Estas decisiones generaron apoyos, críticas y amplios debates en diferentes lugares de España. Para algunos suponían una reparación simbólica hacia las víctimas del conflicto. Para otros implicaban la desaparición de una parte del patrimonio histórico. Los especialistas coinciden en que comprender a Mola exige situarlo dentro del complejo contexto político de los años 30. España atravesaba entonces una profunda polarización social, institucional y económica. Las decisiones de sus protagonistas estuvieron condicionadas por un clima de enorme enfrentamiento político. Ese contexto ayuda a explicar muchos acontecimientos, aunque no elimina las responsabilidades individuales. Por eso el análisis histórico requiere siempre rigor y equilibrio. También continúa siendo objeto de estudio su capacidad como organizador militar. Incluso quienes mantienen valoraciones muy críticas sobre su actuación reconocen su habilidad para coordinar una conspiración compleja. Su método de trabajo, basado en la planificación y la discreción, fue una de sus principales características.
Esa combinación le permitió conectar a numerosos mandos repartidos por toda España. Sin aquella labor previa, el desarrollo inicial de la sublevación habría sido muy diferente. Al mismo tiempo, los investigadores subrayan las consecuencias humanas derivadas del conflicto que ayudó a desencadenar. La guerra civil dejó cientos de miles de víctimas, desplazamientos, represión y profundas divisiones sociales. El estudio de figuras como Mola no puede separarse del impacto que aquellas decisiones tuvieron sobre millones de personas. Esa dimensión humana sigue ocupando un lugar central en la historiografía actual. Recordarla resulta imprescindible para comprender la magnitud de aquellos hechos. Más de 8 décadas después de su muerte, Emilio Mola continúa apareciendo en libros, documentales y estudios especializados. Su figura sigue despertando interés entre quienes intentan entender cómo pudo producirse la Guerra Civil Española. Cada nueva investigación aporta matices y preguntas que enriquecen el conocimiento histórico. Lejos de cerrarse, el debate continúa evolucionando con nuevas fuentes documentales. Eso demuestra que la historia nunca deja de revisarse. Quizá una de las mayores lecciones que deja su trayectoria sea la importancia de analizar el pasado sin simplificaciones. Las decisiones individuales pueden influir profundamente en el destino de un país entero. Pero también lo hacen el contexto, las tensiones acumuladas y las circunstancias de cada época. Comprender esa complejidad permite acercarse a la historia con mayor profundidad y sentido crítico. Solo así es posible aprender verdaderamente de ella. La historia de Emilio Mola terminó de forma abrupta en una montaña envuelta por la niebla. Sin embargo, el final de su vida no significó el final de su influencia sobre la historia de España. Las decisiones que tomó antes y durante 1936 continuaron proyectando sus efectos durante décadas. Su nombre quedó unido para siempre al origen de uno de los conflictos más devastadores del siglo XX español. Y esa huella sigue siendo motivo de estudio, reflexión y debate. Resulta difícil encontrar una figura cuya importancia organizativa fuera tan determinante en los meses previos a la Guerra Civil. Mola no fue quien gobernó España durante la contienda, ni quien dirigió el régimen posterior, pero desempeñó un papel decisivo al coordinar la conspiración militar que desembocó en el levantamiento de julio de 1936. Por ello, muchos historiadores lo consideran una pieza esencial para comprender aquellos acontecimientos. Sin su intervención, el desarrollo inicial de la sublevación pudo haber sido muy distinto. Su trayectoria refleja también el peso que tuvo el ejército en la vida política española de la época. Muchos oficiales consideraban que las Fuerzas Armadas debían intervenir cuando entendían que el país atravesaba una crisis extrema. Esa forma de pensar no surgió de un día para otro, sino que fue el resultado de procesos históricos muy complejos. Mola compartía esa visión junto a otros mandos de su generación. Aquella convicción terminaría teniendo consecuencias trascendentales. Al estudiar su figura, los especialistas insisten en la necesidad de distinguir entre explicación y justificación. Comprender por qué actuó de una determinada manera no significa aprobar sus decisiones. La labor del historiador consiste en analizar documentos, testimonios y hechos con el mayor rigor posible. Solo desde ese enfoque es posible reconstruir el pasado con honestidad intelectual. Ese principio resulta especialmente importante cuando se investigan periodos tan dolorosos. La guerra civil dejó un legado de sufrimiento que afectó a millones de personas. Combatientes, familias, civiles y generaciones enteras vivieron las consecuencias de un conflicto prolongado y devastador. Las decisiones adoptadas por dirigentes de ambos bandos marcaron profundamente la historia contemporánea de España. Emilio Mola fue uno de esos dirigentes cuya actuación influyó de forma decisiva en el curso de los acontecimientos. Por ello, su estudio sigue siendo indispensable para entender aquella época. Hoy existen numerosas investigaciones que analizan su pensamiento, sus órdenes y su estrategia militar. Los archivos abiertos durante las últimas décadas han permitido conocer mejor muchos aspectos de su actuación. Aún así, continúan apareciendo nuevas interpretaciones y debates entre los especialistas. La historia permanece viva porque siempre pueden surgir nuevas preguntas y nuevas evidencias. Eso convierte el estudio del pasado en una tarea constante. También ha cambiado la forma en que la sociedad recuerda a los protagonistas de la guerra civil. La memoria histórica, las investigaciones académicas y el debate público han transformado muchas percepciones. Algunas figuras han sido reinterpretadas a la luz de nuevos documentos y nuevas sensibilidades. Emilio Mola no ha sido una excepción dentro de ese proceso de revisión histórica. Su legado continúa siendo observado desde perspectivas muy diversas. Quizá uno de los aspectos más llamativos de su personalidad fue la discreción con la que ejercía el liderazgo.
No buscaba grandes discursos ni cultivaba una imagen pública especialmente carismática. Prefería la planificación, la coordinación y el trabajo reservado entre despachos y mapas militares. Esa forma de actuar le permitió convertirse en el cerebro organizador de la conspiración de 1936. Fue precisamente esa capacidad la que le valió el sobrenombre de El Director. Sin embargo, la historia demuestra que incluso los planes más cuidadosamente preparados pueden escapar al control de quienes los diseñan. Lo que comenzó como una operación militar destinada a imponerse rápidamente terminó convirtiéndose en una guerra de casi 3 años. Ninguno de los protagonistas pudo prever con exactitud el enorme coste humano que tendría el conflicto. Esa realidad constituye una de las lecciones más profundas que deja aquel periodo. Las consecuencias de las decisiones políticas y militares pueden superar cualquier previsión. Más allá de las interpretaciones ideológicas, Emilio Mola permanece como una figura imprescindible para comprender la historia de la España del siglo XX. Su vida resume muchas de las tensiones políticas, militares y sociales que desembocaron en la Guerra Civil. Estudiarlo significa acercarse a un tiempo marcado por profundas divisiones y decisiones irreversibles. También supone recordar la importancia de preservar las instituciones y la convivencia democrática. La historia ofrece conocimientos valiosos cuando se estudia con rigor y espíritu crítico. Si algo enseña el recorrido de Emilio Mola es que los grandes acontecimientos nunca dependen de una sola persona. Son el resultado de múltiples decisiones, circunstancias y protagonistas que interactúan durante años. Comprender esa complejidad ayuda a evitar simplificaciones y a valorar mejor el pasado. Solo desde el conocimiento es posible construir una memoria histórica sólida y responsable. Ese sigue siendo uno de los mayores desafíos para cualquier sociedad. Gracias por acompañarme durante este recorrido por la vida de Emilio Mola, uno de los personajes más influyentes y controvertidos de la Guerra Civil Española. Espero que este viaje te haya permitido comprender mejor tanto al personaje como el complejo contexto en el que actuó. Si este contenido te ha resultado interesante, encontrarás muchas más historias sobre los protagonistas de nuestra historia contemporánea. Déjame en los comentarios qué personaje o acontecimiento histórico te gustaría descubrir en el próximo documental. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los episodios que marcaron para siempre la historia de España.